mañana yo voy a determinar que, por ejemplo, si yo cuantifiqué el agua que tengo hoy en esa muestra, no va a ser la misma agua que va a tener mañana esa misma muestra, porque puede variar, ya sea por condiciones externas o por condiciones de manejo del cultivo, ¿verdad? Entonces, eso indica que el día que yo tome la muestra para determinar la cantidad de agua que tenga el suelo, esa muestra y esa cantidad de agua en ese momento es el agua en el suelo. Entonces está dado por la siguiente fórmula. W, que es el agua, está dado por la masa de agua en kilogramos. O sea, aquí no van a ser mililitros de agua, sino va a ser pesado, dividido la masa del suelo seco. ¿Qué tipos de agua podemos encontrar en el suelo? Tenemos 3 tipos. La primera es agua de gravedad o agua libre. Y no es nada más que el agua que drena por acción de la fuerza de gravedad, filtrándose por entre los macro y microporos. Cuando nosotros saturamos el suelo con agua, antes cuando el agua era más abundante, habían formas de riego de inundación, se le llamaba, terrazas de inundación. Entonces, ¿qué hacían? Inundaban totalmente el suelo del cultivo que estaban produciendo, y entonces venían y abrían un canal y inundaban el terreno y después cerraban el canal y ya esa agua por gravedad filtraba. El exceso se filtraba y se iba fuera del perfil, y el que quedaba retenido entonces era el agua capilar. Pero en el caso del agua de gravedad se pierde y esta no es aprovechada por la planta, porque drena y sale del perfil o del sistema. Entonces el agua capilar se da cuando el agua de gravedad deja de drenarse y los macroporos vuelven a llenarse de aire, perdón. Entonces el agua en los microporos sigue circulando. Es decir, pero no es exceso, no es el agua que el cultivo necesita. Luego después tenemos el agua higroscópica, que es la que está fuertemente retenida alrededor de las partículas del suelo. Esta no es aprovechada por las plantas. Y cuando el agua capilar es sacada del sistema o absorbida por la planta y queda el agua higroscópica, la planta muere porque no es capaz de aprovechar esa agua que está retenida herméticamente. Entonces, aquí tenemos un diagrama de los tipos de agua en el suelo. Tenemos una porción de suelo, tenemos partículas sólidas que son las cafés. Esta película verde que está alrededor de las partículas sólidas es el agua higroscópica. Como pueden ver, es la que está fuertemente retenida, no aprovechable por las plantas. Luego después tenemos el agua capilar, que es la que drena entre los macroporos libremente. Esta es la que aprovecha la planta. Y el agua gravitacional es el exceso, el excedente de agua en el sistema que también no es aprovechado por las plantas y sale del sistema a través de los macro y microporos. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de agua presente en el suelo? Bueno, hay diferentes métodos. Los más utilizados están, estoy adelantando. La humedad de la planta que la planta puede aprovechar está entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. En este caso, la capacidad de campo sería el agua capilar y el punto de marchitez permanente sería el agua higroscópica. Entonces, la capacidad de campo se define
como el contenido de agua de la porción húmeda del suelo después que el exceso ha drenado. Y se retiene a una presión de 1/3 de atmósfera aproximadamente. El punto de marchitez permanente se refiere al contenido de humedad del suelo en el cual las plantas no pueden reponer el agua suficiente para recobrar su turgencia. O sea, ustedes dejan de regar, riegan el suelo, la planta está recta, erguida. Pasan días y entonces la planta comienza a marchitarse. Pero ustedes vuelven a regar y se vuelve a erguir. Después vuelven a dejar de regar y vuelve a marchitarse. Pero esta vez ya no riegan. Entonces llega un momento en que si ustedes vuelven a regar, la planta ya no recobra su turgencia. En ese momento se da el punto de marchitez permanente. Y está dado aproximadamente a 15 atmósferas de presión o de tensión. Entonces aquí tenemos una gráfica muy interesante que nos muestra en un suelo arcilloso. En un suelo arenoso es diferente, los valores son diferentes. Entonces en un suelo de tenemos en un suelo arcilloso el agua de saturación puede llegar a un 53% de saturación de contenido de agua en el suelo. Luego, después del agua de saturación en un suelo arcilloso, si tenemos un 35% de humedad, se nos da la capacidad de campo. Bajamos y en un 17% de contenido de humedad en este suelo arcilloso está el punto de marchitez permanente. Entonces, ¿qué indica este chorrito de aquí? Que entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente está el agua que puede ser utilizada por los cultivos o aprovechada por los cultivos. Y como ustedes pueden ver, el agua de saturación es un agua que se drena fuera del sistema. Entonces, ¿cuál es el agua que se aprovecha nada más que el cultivo puede aprovechar? Está entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Es el agua disponible para la planta. No siempre va a ser la misma, aunque sea un suelo arcilloso, no siempre va a ser el mismo porcentaje de humedad el agua disponible. Porque, bueno, el agua disponible sí, pero la cantidad de agua que aprovecha el cultivo depende del cultivo. Porque, por decirles algo, ahora que están tan de moda las suculentas, que son plantas ornamentales, estas plantas requieren menor cantidad de humedad para sobrevivir que si estamos hablando de, por ejemplo, una planta ornamental de follaje, como decirles el leather leaf. Entonces, el leather leaf requiere mayor cantidad de humedad que una suculenta. Entonces, el agua entre la capacidad de campo y punto de marchitez permanente puede ser la misma, pero la cantidad de agua que aprovecha el cultivo va a ser menor o va a ser diferente dependiendo del cultivo que estén ustedes produciendo. No sé si me entienden esto. Sí, ingeniera. ¿Sí? Bueno. Entonces, hay diferentes metodologías para determinar la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. ¿Esto para qué nos va a servir saber? Bueno, primero nos va a servir para saber la cantidad de agua disponible que tenemos para nuestros cultivos, primero. Segundo, a través de estos datos podemos determinar una lámina de riego. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a determinar estos datos? Aquí tienen ustedes unas ollas de presión. El primer método y el más usado, el más sencillo, es el de la olla de presión. Entonces, ustedes vienen y cada olla de estas, esta grande de aquí del lado izquierdo, es para determinar
el punto de la capacidad de campo. La presión a la que está sometida la muestra que está aquí dentro de la olla es 1/3 de atmósfera. Por el contrario, esta olla pequeña que está aquí es la que nos va a ayudar a determinar el punto de marchitez permanente. Y la muestra que esté dentro de esta olla va a estar sometida a una presión de 15 atmósferas, que es mucho, mucho, mucho mayor que la que está aquí. Entonces, tiene un plato de cerámica, dependiendo del número de muestras, platos de cerámica. Entonces, está uno para la olla de 1/3 de presión, que es la capacidad de campo, y está uno para las 15 atmósferas de presión, que sería el punto de marchitez permanente. Ponemos nuestra muestra partiendo de este botón de drenaje que está aquí, en sentido de las agujas del reloj. Es decir, que esta es la muestra 1 y esta es la muestra 2. La misma muestra que tenemos aquí, la vamos a tener aquí. Muestra 1 y muestra 2. Saturamos de agua el sistema, tanto dentro, por aquí, abajo tiene una membrana de presión, una membrana plástica que ayuda a saturar el plato por dentro. Y saturamos por fuera. ¿Por qué lo hacemos? Lo normal no sería saturarlo por fuera, porque como estos son platos de cerámica, permiten el paso del agua que está dentro del plato hacia arriba para que humedezca la muestra, pero eso se tardaría aproximadamente 2 semanas. Entonces, lo que hacemos es que saturamos por dentro y por fuera del plato. Entonces, ya teniendo estos dos platos, las muestras colocadas y todo, entonces las introducimos cada una en su olla respectiva. Entonces, aquí tienen ustedes un juego de namómetros que son los que ayudan a distribuir la presión. En este caso, para acá, 15 atmósferas, y en este caso, 1/3 de atmósfera, perdón. Entonces, luego, las muestras arcillosas deberían de pasar 8 días dentro de la olla sometiéndose a diferente presión. Una a 15 atmósferas, la otra muestra a 1/3. 8 días. Las muestras arenosas, 3 días es suficiente para determinar el porcentaje de humedad a 1/3 y a 15 atmósferas. Pero como nosotros no tenemos solo muestras arenosas o solo muestras arcillosas, sino que viene eso, son diferentes tipos de muestras y diferentes texturas, entonces ponemos el tiempo que se le pone a las ollas de presión para que sometan a presión la muestra es de 5 días. 5 días dentro de la olla. A los 5 días destapamos la olla, sacamos las muestras, las introducimos en estas cajitas de aluminio que están aquí. Una para la muestra 1, la otra para la muestra 2. Antes que eso, pesamos la cajita. Vemos el peso de la cajita sola. Después introducimos cada muestra dentro de su cajita respectiva. Pesamos nuevamente la cajita con el suelo. Lo metemos al horno a 105 grados centígrados de temperatura por 24 horas. A las 24 horas sacamos la cajita del horno con nuestra muestra y la volvemos a pesar. ¿Cuántos datos vamos a tener a las 24 horas? ¿Alguien que me ayude? Serían 2, ingeniera. 2, ¿cuáles son? La primera, Ajá. cuando hicimos el peso, y la segunda después de sacado del horno. ¿Y la cajita? O sea, tenemos peso de cajita vacío, cajita más suelo húmedo
antes de meterlo al horno y cajita de suelo a las 24 horas sacado del horno. Tenemos 3 datos. ¿Para qué nos va a servir el dato de la cajita vacía? Para restarle ese peso. Exacto, para restarle a cada lectura el valor de la cajita y solo tener suelo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el porcentaje de humedad? Vamos a tener peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco dividido peso de suelo seco por 100. Entonces, ahí van a tener ustedes su porcentaje de humedad. Dependiendo de qué olla lo hayan sacado, así va a ser, de 1/3 o de 15 atmósferas. No sé si me entendieron esto. Sí, ingeniero. Esa es ¿Sí? puramente fórmula, ¿verdad, ingeniero? Sí, es un método por diferencia de peso, ¿verdad? Nada más, pero por supuesto que ya sometió por 5 días a diferente presión. ¿Qué tiene que tomar en cuenta en este método? Datos a tomar en cuenta. Primero, el peso de la muestra o el porcentaje de humedad a capacidad de campo va a ser mayor que a punto de marchitez permanente. ¿Por qué? Puede repetir, ingeniero. Que el porcentaje de humedad a capacidad de campo siempre tiene mayor el porcentaje de humedad a punto de marchitez permanente. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser superior. Pienso yo que porque, digamos, una todavía Que sacó de la olla de 1/3 o capacidad de campo tienen que tener mayor humedad, un mayor porcentaje de humedad que las que sacó del punto de marchitez permanente, porque aquí en este caso de la capacidad de campo, usted todavía tiene la humedad que la planta puede aprovechar. En cambio, a medida que vamos sometiendo a mayor presión la muestra dentro de la olla de 15 atmósferas de presión o punto de marchitez permanente, esta va, ahí sí que la presión va sacando mayor cantidad de humedad hasta llegar a la humedad higroscópica que tiene la muestra, que ya no es aprovechable por la planta. No sé si les quedó claro esta vez. ingeniero, solo con una consulta, ¿cómo es que entonces puede uno, con respecto a las presiones, digamos, sacar ese dato o esos datos? Mire pues, usted tiene un plato, aquí tenemos 2 platos, ¿sí? Vale. Uno va aquí y el otro va aquí, con las mismas muestras. Esta muestra de aquí, esta muestra de aquí es la misma que esta otra en el otro plato. O sea, la muestra 1 del plato 2 va a ser la misma muestra del plato, ay, Dios mío. Esta muestra de aquí es la misma de aquí. Y esta de aquí es la misma de aquí. Solo que esta muestra, este plato, va a ir en una olla y este en la otra. Uno va a ir aquí y el otro va a ir aquí. La diferencia entre esta y esta va a ser la presión que usted aplica para obtener el porcentaje de humedad que conserva la muestra después de 5 días. Porque recuerde que ya lo vamos a dejar en la olla. A los 5 días
usted viene y saca su muestra, la saca de las ollas y coloca cada muestra en una cajita. Aquí deberían de haber 2 cajitas más, porque son 4 muestras, si se da cuenta, son 2 de 1/3 y 2 de 15 atmósferas. Pero aquí solo se les pusimos 2 para indicar que cada muestra tiene que llevar su cajita. Ya anteriormente sacamos el peso de la cajita vacía. Metemos la muestra y obtenemos el peso de la cajita llena. ¿Sí? Lo metemos al horno por 24 horas, nuestras 4 muestras, y después la volvemos a pesar. Y esa va a ser, con estos datos usted va a obtener su porcentaje de humedad a capacidad de campo y a punto de marchitez permanente. ¿Cómo lo va a obtener? Restándole primero el valor de la cajita a cada una de las lecturas. Por eso es que se toma el peso de la cajita vacía. Luego después, cuando ya tiene solo el peso de suelo, tiene suelo húmedo antes de meterlo al horno. Tiene que tener suelo húmedo antes de meterlo al horno de 1/3 y de 15 atmósferas. Lo mete al horno por 24 horas y vuelve a pesar. La misma muestra que pesó antes de meter al horno la va a pesar al sacarla del horno. Entonces esa va a ser su peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco dividido peso de suelo seco por 100. Y ese es su porcentaje de humedad, dependiendo si lo sacó del plato de 1/3 o lo sacó del plato de 15 atmósferas. No sé si ahora le queda un poco más claro o lo confundí más. Sí, ingeniera, está bastante claro. Gracias. Bueno. Tenemos otro método aquí, que sería, este se llama método de, permítame un segundo que perdí el dato, no puedo ver el nombre del método, que ese método, columna de Coleman, así se llama, columna de Coleman. Estos son tubos hechos en el laboratorio, tubos PVC de 30 centímetros por 2 centímetros de diámetro, con una cara a la que le pusimos plástico para ver el comportamiento de la infiltración del agua en la muestra. Entonces vienen ustedes y agregan 30 mililitros de suelo y empiezan a agregarle agua. Primero le agregan 30 mililitros, que es la cantidad de agua igual a la del suelo que aplicaron. Si pueden ver, hasta aquí llegó el suelo. Entonces agregamos 30 mililitros de agua. Aquí abajo le pusimos un papel filtro y le pusimos una membranita de malla. ¿Para qué? Para que el suelo no venga y se salga del tubo, ¿verdad? Entonces vienen ustedes y empiezan a agregar agua. Y el agua empieza a drenar. Cuando ya cubrieron el suelo que ya está saturado, dejan de agregar agua al sistema. Entonces el agua va a tener que drenar por todo esto y caer en el Erlenmeyer. Luego ya drenó, dejamos aproximadamente unas 18 horas. Y a las 18 horas, a una altura de 1/3 de la muestra, sacamos y metemos al horno. Primero, igual, el mismo procedimiento de las ollas de presión. Pesamos la cajita sola, después metemos la cantidad de muestra que sacamos de aquí, de esta profundidad. Metemos una porción, pesamos la cajita más la muestra de suelo, la metemos al horno por 24 horas para que se seque. Y a las 24 horas volvemos a sacar la muestra y la volvemos a pesar. Restamos el valor de la cajita y el mismo dato. Peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco dividido peso de suelo seco por 100. Y ahí tienen ustedes, este método es otro método para determinar la capacidad de campo de la muestra. No sé si les queda dudas de ese método. ¿Cuánto de suelo dijo que teníamos que agregar, ingeniero?
Aproximadamente 35 o 45 mililitros de suelo. Este es igual, la misma cantidad de suelo, la misma cantidad de agua, esperemos que se sature con eso. Si con eso que agregamos de agua, supóngase que usted tiene un suelo con bastante contenido de materia orgánica, va a costar que se le sature porque la materia orgánica absorbe demasiada humedad. Entonces usted tiene que agregar el doble de agua, porque lo que queremos es saturar este suelo para que drene el agua y después quede la humedad de campo, ¿verdad? De capacidad de campo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos las humedades de capacidad de campo para diferentes texturas. Esto es, como les dijera, algo discutible. Pero si fueran suelos 100% minerales, pues aquí esperamos un porcentaje de capacidad de campo de 5 a 6 en arenas, de 10 a 20 en un suelo franco arenoso, de 15 a 30 en un suelo franco, en un franco arcilloso de 25 a 35 y finalmente en arcilla de 30 a 70. Como ustedes pueden ver, a medida que va cambiando la textura, va aumentando el porcentaje de capacidad de campo. Sí, vuelvo a repetir, si su suelo es arenoso, pero tiene una alta cantidad de materia orgánica, ese 5 a 6% de capacidad de campo se le puede convertir en un 15 a 30, dependiendo de qué cantidad de materia orgánica y la clase de materia orgánica que tenga. Si ya aumentamos la materia orgánica a la arena o al franco arenoso o al franco, ahora la arcilla ha llegado, fíjense que hemos sacado contenido de humedad a materiales orgánicos y sobrepasa del 100%. Hay materiales orgánicos que retienen humedad hasta 200%. Entonces, se pueden ustedes imaginar qué puede hacer ese material orgánico agregado a una arcilla. Entonces, probablemente llegue al 100% de retención de humedad, de capacidad de campo. Para determinar el punto de marchitez permanente existen también diferentes métodos, aparte del de la olla de presión que ya vimos. Pero, por ejemplo, está este método de campo, yo lo veo cruel ustedes, pero así es la ciencia, ¿verdad? La investigación. Ustedes siembran un número determinado de plantitas. En este caso usan girasol. ¿Por qué usan girasol? Porque es un cultivo que es extremadamente sensible a los cambios de humedad. Entonces vienen y siembran en vasitos, póngale 10 vasitos. Lo saturan de agua o riegan a capacidad de campo y siembran su semillita. Una en cada vasito. Entonces vienen, es día 0 el día que siembran. A los 2 días vienen y agarran una plantita y le sacan el porcentaje de humedad, igual que como hemos hecho con los anteriores métodos. Igual. Peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco dividido peso de suelo seco por 100. A los 4 días, agarran otro vasito y lo mismo. Pero ya no riegan. O sea, solo regaron una vez, que fue el día que sembraron. Y ya no aplican agua al cultivo. Va a llegar un momento en que el cultivo, la plantita va a morir. Entonces, ese punto es el punto de marchitez permanente. O sea, ustedes van a tener una curva de humedad, más o menos así. Y va a llegar un momento en que va a llegar a un punto máximo y luego después hasta llegar al mínimo, que es la muerte de la planta. Este es un método de campo.
Casi no se usa porque la verdad es que son varios días los que transcurren, se saca más rápido en las ollas de presión, ¿verdad? Y luego está el de la membrana de presión, que es más o menos similar al de la olla de presión, solo que no es una olla como tal, no es una olla como esta, sino solo es la parte de abajo de la tapadera en la que usted pone la muestra encima en el plato y lo somete a presión. Y ese saca la humedad. Va sacando la humedad con el tiempo, ¿verdad? Igual, saca su porcentaje de humedad de la misma forma que ya vimos. Entonces, un uso que se le puede dar a la determinación de la capacidad de campo y punto de marchitez permanentes para encontrar la lámina de riego en centímetros. Entonces, aquí tenemos datos que necesitan: el porcentaje de humedad de campo, de capacidad de campo, porcentaje de humedad de punto de marchitez permanente. A capacidad de campo le restan el punto de marchitez permanente. Lo dividen dentro de 100, ¿para qué? Para quitar el porcentaje, ¿sí? Porque esto está en porcentaje. La densidad aparente está en gramos por centímetro cúbico y el espesor del suelo está dado en centímetros. Entonces, la lámina les va a quedar en gramos. No, perdón, en centímetros cuadrados, ¿verdad? ¿Estoy bien con las dimensionales? Aquí se nos van los porcentajes. Gramos por centímetro cúbico. Y este es gramos. No, centímetros. Entonces, queda en gramos por centímetro cuadrado. ¿Sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal? Corríjanme. Sí, ingeniera, sí quedan gramos por centímetros cuadrados. Sí, ¿verdad? Vale. Entonces estamos de acuerdo. Bueno, ya si integramos todos los datos que hemos ido sacando a medida que hemos visto las propiedades físicas del suelo y ahora la humedad del suelo, tenemos aquí ejemplos. Este es el caso de un suelo arenoso, ¿sí? Con un 7.81 de porcentaje de arcilla, miren, 10.12 de limo y 82.07 de arena. Es una arena franca, ¿verdad? Entonces, podemos esperar una densidad aparente de 1.2003 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué capacidad de campo podemos esperar? Aquí está a 33 atmósferas, pero puede ser a 1/3, depende de la dimensional que ustedes estén usando. El 33 equivale a 1/3. Estos son kilopascales. Si lo expresamos en atmósferas es 1/3. Si lo expresamos en kilopascales es 33. Pero es lo mismo. No vayan a decir, no se vayan a asustar y digan, ay, no, pero estos 33 nunca lo vimos. Bien, es el mismo de 1/3 atmósferas. Entonces, aquí el 33 tenemos 15.28 en capacidad de campo. Y tenemos 7.73 en punto de marchitez permanente. No tenemos porcentaje de, perdón, jovencitos, pero permítanme un segundito. No tenemos influencia de la materia orgánica aquí, en este caso. Entonces, como decíamos, ya vieron, el valor de 1/3 en capacidad de campo es mucho mayor que 15 atmósferas de presión en punto de marchitez permanente. Tenemos este otro ejemplo, 46.2 de arcilla. Este es un suelo arcilloso. ¿Qué densidad aparente podemos esperar en
en gramos por centímetro cúbico, 1.0256. Miren la retención de humedad a capacidad de campo, 41.15. Y a 15 atmósferas, 27.17. Es decir, que si restamos a 41.15, le restamos 27.17, ¿cuánto es? Alguien que me ayude con una calculadora. 41.15 menos 27.17. 13.98, ¿verdad? ¿Sí? Sí, eso da. Sí, ingeniera. Ese es el porcentaje de humedad aprovechable para sus cultivos, con el que ustedes cuentan para suplir las necesidades de su cultivo en ese suelo, en ese momento que tomaron la muestra. Porque imagínense ustedes que toman la muestra en enero, no va a tener el mismo porcentaje de humedad que si la sacan en junio, ¿verdad? ¿Dónde va a ser más alto el porcentaje de humedad? ¿Jóvenes? En junio va a ser más alto el porcentaje de humedad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuándo va a necesitar más agua para su cultivo? ¿En enero o en junio? Enero. En enero. ¿Por qué? Porque el porcentaje de humedad que tenemos es mucho menor, ¿verdad? Bueno, aquí seguimos con arcilla. Probablemente aquí tenemos 4309, igual, la misma cosa, pero si ustedes se dan cuenta, el porcentaje de arena es mayor aquí que aquí. La densidad aparente es la misma, pero nuestra capacidad de campo es menor aquí que aquí. ¿Por qué? Porque el contenido de arena es mayor. ¿Se dan cuenta? Sí, ingeniera. Vale. Sí, ingeniero. Ahora veamos, aquí tienen ejemplos de suelos de Petén, de Reu, de Chiquimula. Pero lo importante de aquí, miremos estos suelos de Chiquimula. No tenemos la textura, pero es un material orgánico. Mire, tiene 31.96 de materia orgánica. ¿Y cuánto tiene de densidad aparente? 0.5, menos de 1. Entonces, si vemos a 1/3, 87.71. Y a 15 atmósferas, 57.70. La influencia de la materia orgánica para retener humedad. ¿Se dan cuenta? Comparado con los suelos minerales. Mucho mayor. En algunos casos, casi el doble. ¿Les queda claro este cuadro? Sí, ingeniera. Bueno. Sí, ingeniera. Entonces aquí tenemos dos fotos. Una tomada el 31 de mayo y una tomada el 18 de mayo. Si ustedes se dan cuenta, el estrés al que está sometido el cultivo. Aquí no ha llovido. Ya vamos a 31 de mayo. Mira, aquí todavía tiene algo de humedad el suelo. Algo de humedad. Pero más adelante, el 31 de mayo, ya botó sus hojas. O sea, el cultivo está sometido aquí a un gran estrés de humedad. Porque no alcanza a cubrir su requerimiento para mantener el follaje. Entonces, ¿qué hace el cultivo? Bota las hojas. Para no estar invirtiendo esa humedad para sobrevivir, para no invertir en las hojas, ¿qué hace el cultivo? Lo bota como resultado del estrés de humedad. Entonces vamos a descansar 10 minutos y regresamos. ¿Sí? De acuerdo, Oye, ingeniero. ingeniera. Gracias, ingeniera.
a un lado y volteas al otro y puedes voltear para atrás y no hay nadie al lado de ti, o sea, no estás pegado a nadie. A mí me dicen, es que ya no cabemos más. Y yo, pero bueno, al menos en este cuarto caben otras 5, 6, 7 personas. Entonces, sobrepoblados no estamos. La morfología, ¿verdad? Entonces, aquí para acá otro y el material parental. Trasladado a la vida real, de aquí para acá tenemos un horizonte, de aquí para acá otro, de aquí para acá otro y el material parental. Entonces, un horizonte se difiere de otro por su contenido de materia orgánica. Si tiene más materia orgánica, si es más superficial, tiene más materia orgánica. ¿Por qué? Porque es el horizonte que está en contacto con los restos orgánicos que dejan las plantas y los animales. Está en contacto con las raíces. Entonces, tiene, vamos a tomar en cuenta el contenido de materia orgánica, el contenido de arcilla, las sales, el color. Entonces, esos son los horizontes. Ahora, un perfil, ¿qué es un perfil de suelo? Es una exposición vertical de horizontes de un suelo individual. Aquí pueden ver ustedes un horizonte superficial O, un horizonte A difiere de este por el contenido de arcilla o el color, de materia orgánica o el color. Luego después tenemos otro horizonte más, menos oscuro que este, porque a medida que nos vamos alejando de la superficie, vamos perdiendo el color original que está aquí. Y finalmente el horizonte C, que ya tiene parte
del material que le dio origen a este perfil de suelo, donde tenemos el grupo de horizontes. Es decir, que un perfil de suelo es el ordenamiento vertical de todos los horizontes que participan en este suelo de aquí. ¿Qué es un horizonte? Pues los horizontes son una serie de capas, por eso se llaman horizontes, porque son horizontales, que se desarrollan en el interior del perfil y que presentan diferentes características y propiedades. ¿Cuál es la primera característica que podemos ver claramente entre cada horizonte? A ver, ¿quién me ayuda con esa respuesta? Color, ingeniero. El color. Era lo que decíamos antier, ¿verdad? Que el color era una característica física del suelo que uno a veces dice, bueno, no es tan importante el color, pero ya ven que sí tiene uso importante, aunque no sea directa, pero indirectamente sí nos ayuda a determinar ciertas características. Entonces, y propiedades morfológicas como la textura, la estructura, consistencia, plasticidad, todas esas características que vimos ya detenidamente. ¿Qué vamos a tomar en cuenta en el campo? Cuando vayamos al campo y leamos un perfil de suelo, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en nuestra libreta de campo? Primero, llevamos nuestra cinta métrica. No importa si es de las que ocupan las costureras para tomar las medidas. Porque de allí ustedes van a sacar la profundidad del horizonte. Si tenemos 3 horizontes o 4, como por ejemplo aquí, marcamos de la superficie para acá al primer cambio de color y tomamos nuestra profundidad. La apuntamos. Luego después, el siguiente horizonte va a empezar aquí donde terminó el primero hasta el otro cambio de color. Esa es la profundidad del siguiente horizonte. El siguiente horizonte va a comenzar donde terminó el segundo horizonte hasta donde comienza el tercero. Y esa profundidad es importante que ustedes la anoten. Luego, si hay presentes moteados, por ejemplo, estos son moteados de colores. Estos indican presencia de un determinado material en el lugar. También hay que anotar horizonte A, presente moteado amarillento, o moteado blanquecino, o blancuzco. Si quieren ser más exactos, cuando van al campo deben llevar su libreta o su tabla Munsell para que anoten exactamente el color del moteado. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, así va a ser el tipo de material que tengamos. Luego después, la textura al tacto. Esa ya la vimos. Sobamos una pequeña cantidad de muestra entre nuestros dedos. Si se hace una cintita, pues es una textura arcillosa. Si la cintita tiene brillo, es arcillosa. Si no se separa fácilmente, es arcillosa. Si al contrario no se hace la cintita y nos queda el material untado entre los dedos y se siente como piedrecitas chiquitistías, esa es arena. Lo acercamos a nuestro oído y si oímos el roce de una partícula con otra, si se escucha el roce, es una arena. Luego después la estructura, esa la vamos a ver en el campo, o es prismática, o es columnar, o es bloques angulares, o es bloques subangulares. La consistencia, la porosidad, todas esas cosas las podemos ver en el campo. Luego seguimos, si tenemos cutanes, películas o cutanes, que son modificaciones de la textura, la estructura y otros materiales compuestos por sustancias componentes del suelo. Estas podrían ser abundantes o pocas. Es igual que como tener moteaduras, son
películas o son cantidades diferentes, de diferente color que el horizonte que estamos determinando. Dentro de ese horizonte también anotamos películas de tal color en el horizonte B. Todo eso va en nuestra libreta de campo. Presencia de nódulos, son estructuras amorfas o concreciones, estructuras esferoidales. A veces hay concreciones de manganeso, pueden haber concreciones de hierro, pueden haber concreciones de carbonatos de calcio, depende del lugar donde esté desarrollándose el suelo o nuestro perfil. Pero es importante que anotemos todo eso. Dentro de nuestro material que llevamos al campo, llevamos un botecito pequeño, no un galón, jovencitos, un botecito pequeño con una cantidad pequeñita de ácido clorhídrico. Entonces, si tenemos presencia de material blanco, agarramos en una latita o en el mismo suelo ponemos una cantidad pequeñita y le agregamos unas gotas de ácido clorhídrico. Si estas reaccionan, son presencias de carbonato. Entonces ya ponemos presencia de carbonato. ¿Cómo fue la reacción? ¿Fue brusca? ¿Fue débil? ¿O no hubo reacción? Depende de esa reacción. ¿Hay presencia o no de carbonatos? Presencia de halófanos. Llevamos también en otro botecito una solución de fluoruro de sodio. Y entonces a una pequeña cantidad de muestra le vamos a agregar unas gotas de esto. Y si se pone color rosa, es seña que tenemos presencias de halófanos. Esto únicamente en los suelos que son derivados de ceniza volcánica. A veces hay áreas como por ejemplo en Petén que llevan fluoruro de sodio para hacer la prueba de los halófanos. Ahí definitivamente no hay halófanos. ¿Por qué? Porque no tenemos influencia volcánica. Pero si por el contrario vamos a un lugar como Chiquimula, en donde aparentemente no tenemos influencia volcánica, pero ahí tenemos calderas, ¿verdad? Calderas antiguas que se han extinguido ya. Entonces, ahí sí podemos tener presencia de cenizas volcánicas. Luego, con papel tornasol, podemos tomar el pH en el campo. El contenido de raíces depende del horizonte que estén estudiando. Si están estudiando el horizonte C, pues las raíces que van a llegar hasta ahí son las más gruesas y las más largas, ¿verdad? Pero las raíces nuevas generalmente están en el horizonte superficial, ya sea A u O. Entonces, todo esto que les he dicho es para determinar los horizontes genéticos en el campo. Dependiendo del estudio que ustedes vayan a desarrollar o el grupo de influencia en su estudio, así van a tomar en cuenta los factores en el campo. Si ustedes utilizan la clasificación de la FAO-UNESCO para determinar los suelos que van a estudiar, entonces tienen que tomar en cuenta el origen de los suelos, por decirles algo. Bueno, van ustedes a muestrear a la costa. Toman en cuenta todo lo que ya les mencioné, que si hay carbonatos, bueno, ahí no van a haber carbonatos, jóvenes. Ahí lo que van a ver es presencia de halófanos o arcillas amorfas. ¿Por qué? Porque estos suelos son influenciados por ceniza volcánica. Entonces, hacen su prueba de halófanos, de pH, leen sus horizontes y todo eso. Ahora, ¿cuál de las dos clasificaciones van a usar? No estoy diciendo que solo hay dos clasificaciones, hay muchas más, pero en Guatemala generalmente se usan estas dos. Bueno, si ocupan la de la FAO, ustedes aparte de todos estos datos tienen que poner suelos formados a partir de ceniza volcánica, con llanuras de inundación y todo conforme
el suelo ha ido formándose. Todo lo que ustedes crean que participó en la formación de este suelo. ¿Por qué? Porque la clasificación de la FAO toma los procesos formadores del suelo para llegar a clasificar el suelo. Por el contrario, la clasificación del USDA, que es la gringa, ellos no ocupan los factores formadores del suelo, sino únicamente lo que ya les mencioné. Entonces, ¿cuál de las dos clasificaciones es la mejor? Depende del grado de información que ustedes necesiten. Las dos nos dan muy buena información, pero la clasificación del USDA o clasificación taxonómica o séptima aproximación, como ustedes le quieran llamar, que es la misma, esta nos da mucha más información que la de la FAO. El USDA toma en cuenta el régimen de humedad y régimen de temperatura del lugar donde estamos muestreando. En cambio, la FAO no toma en cuenta esos datos. Entonces, por eso es que se dice que la clasificación del USDA es todavía un poco más completa que la de la FAO. Entonces, cada una toma en cuenta la posición que ocupan los horizontes, los procesos genéticos predominantes y las características o propiedades que se destacan dentro del estudio. ¿Estamos entendiéndonos aquí, jóvenes, o hay algo que no les quede muy claro? Está bien claro, hermano. Todo bien, ingeniero. Bueno. Entonces, ¿cuál es la unidad de muestreo en la clasificación? El pedón. El pedón es el volumen mínimo considerado como suelo individual y tiene un volumen o tiene un área de 1 metro cuadrado, es decir, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y de profundidad también 1 metro. Isopedón es el conjunto de pedones que están vecinos. Aquí podemos ver en esta gráfica un pedón, es este. Isopedón, un pedón con sus vecinos. Y un polipedón, que es el conjunto de isopedones que constituyen una unidad cartográfica. Este es un polipedón. Todo esto constituye una unidad cartográfica. Mire, pero, me van a decir ustedes, mire, pero, ¿qué es una unidad cartográfica? Pues es la unidad que tiene de una unidad de paisaje que tiene las mismas características topográficas. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, aquí dice inclusión. Este es un río, ¿sí? Este río va recorriendo el área, pero los lugares que están aledaños a él tienen diferentes características que este polipedón. Este río pasa aquí. Este polipedón de aquí, que está constituido por un pedón y unos isopedones, tienen diferentes características que esta. Entonces, esta de aquí es una unidad cartográfica. Esto de aquí es una unidad cartográfica diferente que esta. Y esta de aquí es una unidad cartográfica diferente que esta y que esta. No sé si les queda claro. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Bueno, pero entonces,
¿Qué es la nomenclatura? Pues es la forma de llamar a los horizontes con un nombre, así como decir Ana Carías. Yo me llamo Ana Carías. Mi nombre individual es Ana, pero pertenezco a la familia Carías. Igual va a ser con los horizontes y con la nomenclatura de los horizontes del suelo. Entonces, inicialmente los horizontes principales los van a designar con mayúsculas. Por ejemplo, la A, la B, la C. Horizontes principales. Luego después, si tienen procesos de formación, lo vamos a indicar con una letra minúscula. Por ejemplo, esta T de aquí nos está indicando, esta T a la par de un horizonte B, nos está indicando que este es un horizonte B con una característica de una arcilla iluvial. Es decir, que se ha precipitado la arcilla en este horizonte y entonces tenemos un horizonte con una cantidad considerable de arcilla. Después podemos poner índices numéricos, por ejemplo, BT1, BT2. ¿Por qué? Porque a veces tenemos bien diferenciados dos horizontes B de diferente color o con diferente cantidad de arcilla. Entonces, al primero le ponemos 1 y al siguiente le ponemos 2. Si hay un BT3, pues BT3. Ahora, horizontes de transición. ¿Cuáles son los horizontes de transición? Generalmente podemos distinguir un horizonte A de un horizonte B, un horizonte B de un horizonte C. Pero resulta que hay lugares donde no es ni chicha ni limonada. Las características, el horizonte tiene características tanto de A como de B. Entonces venimos y le ponemos horizonte AB. ¿Qué diferencia va a haber entre el horizonte AB y el horizonte BA? Pues depende de las características que predominen. En el primer caso, que sería el AB, va a predominar más características de A que de B. En el segundo caso, va a predominar más características de B que de A. En este caso, igual, solo que vamos a diferenciar bien las características. Aquí no se diferencian. Aquí, bueno, hay una mezcla, ¿verdad? Pero aquí sí se diferencian las características de A y las características de B. Por eso se pone una diagonal. Y las disposiciones litológicas dependen. Aquí igual, horizonte AC. Este es característico de un perfil poco desarrollado, un suelo joven, pero puede tener dos horizontes A, pero siempre sobre un horizonte C. Aquí, si ustedes ven, no hay un horizonte B formado. Entonces, aquí tenemos un par de perfiles en donde podemos distinguir en este primero lo que habíamos mencionado, B sobre A. Tiene características de A, pero también características de B bien definidas dentro del mismo perfil. Igual, este es un horizonte B y volvemos aquí, B sobre C. Características de B con características de C bien definidas y ubicadas, no están revueltas. Luego aquí tenemos horizonte, lo que dijimos de las discontinuidades litológicas, un suelo formado sobre otro. Pero como son dos A's, entonces la primera A1, el siguiente es A2, después tenemos un BW, que es un suelo B, un horizonte B disturbado, un 2B,
es decir, que este tiene características de B, pero está abajo de otro B, entonces este sería un 2B. Aquí tendría que ser un C, no un 2C. Aquí realmente ese 2 está mal, solo es un C. Y 3R sería, en este caso R, que es la roca madre. ¿Estamos con esta imagen? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Ingeniera, ¿qué significaba la W en la imagen anterior? En esta imagen, la W es un horizonte alterado o de alteración, pero no lo alteró el hombre, sino es un alterado en la formación del suelo, se alteraron las partículas primarias a secundarias, pero todavía hay primarias presentes con partículas secundarias, entonces es un horizonte de alteración. Se dice que este horizonte es el principio de o sea, este es un suelo joven que es el principio de un suelo que está empezando a madurar. O sea, más adelante aquí vamos a tener un BT. Inicialmente es BW, después es un BT. ¿Sí? Sí. Bueno. El nombre, ¿qué? El nombre principal sería en los horizontes orgánicos, orgánicos. H es un horizonte orgánico que contiene mucho material orgánico y su color es oscuro. Pero son horizontes provenientes de turberas, o sea, no es un suelo mineral con un horizonte orgánico, no, todo es un horizonte orgánico, ya vamos a ver la diferencia. Luego después tenemos un O, perdón, que es un horizonte orgánico sobre un suelo mineral. O sea, ya aquí está el horizonte O, después hay horizonte A, horizonte B, horizonte C. Luego, después del horizonte O, tenemos un horizonte A, que está afectado todavía por la materia orgánica. Está formado o localizado en la parte superior del suelo, debajo del horizonte O. Y puede ser, fíjense que puede ser cualquier horizonte que esté afectado por laboreo o pastoreo. Cualquier horizonte superficial. En este caso, llevaría una P aquí, cuando está afectado por el hombre o por pastoreo. Una P lleva A, P. Entonces, esa P nos indica que está afectado por el hombre o por el pastoreo. Puede ser un horizonte E, que como ya ha tenido pérdidas de arcilla silicatada, hierro y aluminio, es un horizonte descolorido. O sea, este generalmente está abajo del A, cerca de la superficie. ¿Por qué se perdió el color original? Pues por la precipitación. Toda esta cantidad de arcilla silicatada, hierro y aluminio han precipitado por la humedad, ¿verdad? Entonces, el horizonte perdió su color. Luego está el B, que ya lo hemos visto, el C y al final la roca madre, o la roca consolidada o el material parental. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Esta es, jóvenes, la diferencia entre el horizonte H de suelos orgánicos. Si ustedes pueden ver, el color totalmente oscuro, casi negro. Estos son suelos, les dicen histosoles. Están formados de material orgánico. Diferente de el horizonte O, que es este superficial que está aquí, tiene totalmente diferente color que este. ¿Por qué? Porque este está desarrollado sobre un suelo mineral. Aquí pueden ver horizonte O,
un horizonte A, y abajo está, no, perdón, este es un B, un O aquí, un A partir de aquí para acá, un BW, que es el que ya vimos, y luego está el horizonte C. Este es el horizonte E característico, donde ya se han lixiviado las arcillas que dijimos, el hierro, o ¿qué otro material dijimos, jóvenes? Vamos a ver, hierro o aluminio. Estamos aquí. Este es el horizonte E. Aquí, si ustedes ven la cantidad de raíces, aquí están ya las hojas. Este es el horizonte A, un horizonte ya superficial, casi cerca de la superficie. Luego después el horizonte A, abajo de un horizonte O, cantidad de raíces. Sigue estando aquí el horizonte E. Este es un horizonte B, alta cantidad de arcilla, podría ser un BT. Miren la profundidad de 30 a 40 centímetros. Y este es un horizonte C. Aquí tenemos un horizonte A, horizonte B, pero si ven el horizonte C, la cantidad de arcilla y el material es totalmente diferente que este. ¿Sí? ¿Miran aquí la diferencia entre un horizonte y otro? Jóvenes. Sí, ingeniera. Horizonte A. Miren el color, aquí más oscuro. ¿Por qué? Por la influencia de la materia orgánica. Luego después el B, la influencia de la arcilla y finalmente el C aquí abajo. Y este suelo que es joven, tenemos un horizonte A y luego la roca madre. Horizonte A, horizonte C y roca madre. Estos son los... símbolos de subhorizontes. O sea, un A puede ser AP, como les había dicho, que aquí dice, miren, labranza o perturbación. Un BT, que puede ser de arcillas diluviales. Un B puede ser un BCA, que puede ser de acumulación de carbonato de calcio. Un BB, de horizonte sepultado. Aquí tenemos ejemplos de AP, C, AB, que sería un horizonte sepultado. Luego otra vez hay un C, otro AB, horizonte sepultado. Aquí igual. Un AH, que es por influencia de materia orgánica. Un C, un AB sobre un BB, que son horizontes sepultados. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues aquí se estaba formando el suelo y de repente hubo un evento que enterró este. Puede ser un evento causado por erosión, puede ser un evento causado por una erupción volcánica, puede ser diferentes motivos, una inundación, cualquiera de esas situaciones. Entonces eso entierra el suelo que se está formando y empieza a formarse otro nuevo suelo. Miren, AP, un BW y aquí un BB, que se estaba formando aquí y hubo un evento que enterró a este y se empezó a formar otro B. Entonces, como habíamos hablado de las clasificaciones de la FAO y del USDA, que igual es la taxonomía de suelos. ¿Por qué vemos la taxonomía de suelos? Primero, para los de recursos, esta es la clasificación que ellos trabajan o que trabajamos en el desarrollo del curso, primero.
Segundo, esta clasificación es la que ocupó el Ministerio de Agricultura para clasificar recientemente los suelos de Guatemala. Llevan 4 departamentos clasificados. Llevan Guatemala, Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla. Ellos no trabajan los horizontes como tal, como los acabamos de ver, sino ellos ocupan un epipedón y un endopedón. Bueno, se oye más fácil, pero de todos modos investigan todos los horizontes del perfil. Entonces, el epipedón está de 0 a 18. No importa si en esos 0 a 18 caben tres horizontes de los que ya mencionamos. Si hay un horizonte A, un horizonte B y un horizonte C. Siempre y cuando esté de 0 a 18 es un epipedón. Y un endopedón está de 18 para abajo. Como ya les repetí, no importa si después de los 18 está un B, un C y una roca, no importa. Ahí se toma la muestra en esa profundidad. Se lleva al laboratorio, se analiza, se obtiene todo la información para clasificar. Y estos son los órdenes de suelos de la clasificación taxonómica o séptima aproximación o clasificación de Lusta. Según el grado de meteorización, los suelos más jóvenes son los desarrollados con un horizonte y abajo está ya el material parental. Los histosoles, que son suelos poco desarrollados, pero son orgánicos. Los andisoles, que son igual poco desarrollados, pero estos andisoles son los suelos de origen volcánico. Todos los suelos que están en la costa son suelos andisoles, con características de estos suelos. Luego después están los gelisoles, que son los que se congelan. Aquí no tenemos gelisoles. Tenemos inceptisoles. Tenemos vertisoles, que ya son suelos más maduros y desarrollados. Aridisoles, no tenemos aridisoles porque no tenemos, ¿cómo se llama? Desiertos. Hay alfisoles, sí, tenemos alfisoles, tenemos molisoles, ultisoles y oxisoles, que serían, si se dan cuenta, miren el desarrollo. Estos no tenemos presentes aquí en Guatemala, es podosoles. Pero si se dan cuenta, ultisoles y oxisoles sí, son los que están al final del grado de meteorización. Son los suelos que se forman bajo condiciones de alta precipitación y alta temperatura, con lavado de bases, colores rojizos, abundantes óxidos de hierro, donde dijimos que podíamos encontrar ultisoles y oxisoles. ¿Alguien se recuerda? No, ingeniera, yo no me recuerdo. Bueno, dijimos que los podíamos encontrar en el área de Izabal. Se recuerda que dijimos que eran colores rojizos. Bien, son suelos ya, se dice que son suelos viejos, pues, pero ya tienen un lavado de bases extremo. ¿Por qué? Porque una alta precipitación y alta temperatura. Estos vertisoles que están aquí son los característicos de las arcillas que se expanden. Los podemos encontrar en Petén. Son suelos difíciles de tamizar, duros como ellos solos, porque las cantidades de arcillas sobrepasan el 50%. Y son arcillas, pero de esas arcillas expandibles. Esos en Petén,
en unas áreas de Huehue, en unas áreas de Alta Verapaz, todo eso. En cambio, estos de aquí son suelos suaves, suaves, suaves. ¿Tienen dudas hasta aquí, jóvenes? Por el momento no, ingeniera, pero yo tenía una duda sobre algo. ¿Sobre qué? Sobre, no sé si ese tema, no sé si lo vimos o qué, pero era sobre sobre la velocidad de infiltración. No recuerdo eso. No sé si vimos algo referente a eso, ingeniera. En los suelos con textura arcillosa y arenosa. Ajá, algo así. No sé si Sí. vimos. Los Sí. suelos, decíamos que los suelos de textura arcillosa tenían una velocidad de infiltración menor que los de arenosa porque tienden a encharcarse. Por el contrario, los de la textura arenosa, el agua se infiltra más rápidamente y sale del, ¿cómo se llama? Del perfil, por decirle algo, porque ahora ya sabemos que es un perfil. Sale del sistema rápidamente porque dentro de las texturas arenosas predominan los macroporos. Entonces, por ahí el agua tiende a circular más rápidamente. Ah, muy bien. ¿Y cómo es que hacíamos ese proceso, ingeniera? ¿O cómo se puede medir? Eso ya lo vimos ahorita, pero mencionado, sí lo mencionamos con las texturas ya. arcillosas y arenosas. Ah, muy bien. Es que no me recordaba. Sí. ¿Alguna otra duda o comentario? Entonces, hasta lo visto, el día de hoy entra en el examen final. El examen final va a ser el martes. Como va a haber feriado mañana y el lunes, entonces ha sido un gusto tenerlos, jóvenes. Espero que salgan bien. Se recuerdan que el examen final es individual. Entonces, espero que estudien y salgan bien. Y estaré subiendo las notas del parcial el día de mañana, de los 2 parciales ya. Voy a esperar a que me den las notas de los laboratorios, los muchachos, los auxiliares, para luego integrarlas y subirlas, ¿verdad? Para que ustedes vean sus notas. Muy bien, gracias, ingeniera. Bueno. Ingeniera, ¿en el final viene todo lo del curso o viene después del segundo parcial hasta ahorita? No, todo lo del curso. Yo me recuerdo que usted había comentado que este iba a ser como los de Kahoot, así como... No, yo voy a ponerles un examen de selección múltiple, pero no de Kahoot. O sea, es un examen de selección múltiple. No vienen temas, únicamente selección múltiple. Está bien, ingeniero, entonces el martes es el final. Sí, el martes, primero Dios. Ingeniera, ¿y el tiempo de evaluación? Disculpe. Mire, son preguntas